Alianza Cívica y Unidad Azul y Blanco se separan para redefinir sus roles y buscar la gran coalición. Ambas organizaciones aclararon que eso no significa ninguna división y conflicto. Movimiento Campesino será parte de la gran coalición sin perder identidad y sin aceptar encerronas. Canislac denunció el robo de un cargamento de quesillos valorados en $72,000. El extraño robo del contenedor afecta a 600 familias productoras y colaboradores. Abogados defensores del pueblo recurren por inconstitucionalidad ante nombramiento de Julio César Avilés como jefe del ejército. 63 femicidios en el 2019, reporta Católicas por el Derecho a Decidir. Managua, Matagalpa y Jinotega encabezan la lista de lugares donde se registran más violencia hacia las mujeres. Juan Guaidó y 100 diputados lograron entrar a empujones a la Asamblea y se juramentó como presidente del Parlamento venezolano. Gracias por informarse a esa hora con 100% Noticias. El canal del pueblo le saluda a Leticia Gaitán ese martes 7 de enero del año 2019. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube si hay Noticias Nicaragua y activar la campanita de notificaciones. También puede informarse en nuestra página web sobre noticias nacionales e internacionales en www.ciennoticias.tv. La noticia internacional más relevante a esa hora, un video que mostraría cómo unos cohetes iraníes que cayeron sobre una base estadounidense en Al-Assad, eso en Irán. Este video de Fars, una cadena de noticias en Irán, aparentemente muestra el despegue de los cohetes del ataque de Irán con misiles a una base militar estadounidense de Al-Assad en Irak. CNN no ha podido verificar ese video de manera independiente, pero se habla de que, como ya hemos reiterado, el video es de la cadena Fars, una cadena de noticias iraní. Aparente muestra el despegue de estos cohetes. Sería un flagrante ataque a una base militar estadounidense de Al-Assad en Irak. Esa es la información más relevante a esa hora. Veamos. Chamuyakia. La Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco anunciaron su separación para redefinir sus roles y buscar una gran coalición. Ambas organizaciones aclararon que eso no significa ningún conflicto o división. Veamos el siguiente reporte. Miembros de la Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, aseguraron en 100% entrevista que la separación de ambas organizaciones se debe a una definición de roles, descartando que se trate de algún conflicto o división. No se trata en términos explícitos de una separación, sino de aclarar este hecho que normalmente genera mucho ruido, discusión frente a otros actores políticos, frente a la ciudadanía nicaragüense, que no tiene tan claro probablemente dónde empieza la unidad nacional o dónde termina o dónde empieza la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Que esto no significa ningún conflicto, Lucía, ni ninguna división, simplemente es una reafirmación de roles que cada uno de los espacios ha tenido durante estos meses. Todo lo contrario, creo que ya estamos más cerca
de lograr esos grandes acuerdos que se requieren para formar la coalición. Y yo espero que en los próximos días podamos darle esa buena noticia a Nicaragua. Ambas partes aseguran que seguirán trabajando en la conformación de la gran coalición opositora. Nuestra completa disposición y voluntad de seguir trabajando como hasta ahora lo hemos hecho, de la mano con la Unidad Nacional y también en conjunto con otros actores para la construcción de una coalición nacional incluyente, de una coalición nacional amplia que traiga a todos los sectores en oposición al régimen de Ortega, comprometidos con la democracia para la transformación de este país. Una vez que formemos la coalición, ambos espacios, la unidad y la alianza, vamos a construir acuerdos, algunos de los cuales ya los hemos venido construyendo, y vamos a ser ambos espacios responsables de respetar esos acuerdos. El tema de que si nos salimos o nos quedamos, yo creo que no nos debe preocupar, es un acto más de organización lo que está haciendo la Alianza Cívica y la Unidad Nacional. En mi caso, nosotros como asamblea, ¿verdad? Como parte de la Asamblea de la Unidad Nacional, nosotros estamos analizando, ya hemos preparado diferentes cartas y diferentes análisis que vamos a mandar tanto a la Alianza Cívica como León, y también vamos a mandar a la Unidad Nacional Azul y Blanco, a la cual pertenecemos en este momento, y para definir cuál va a ser nuestro rol o cuál va a ser nuestra organización en cuanto o de cara a la unidad o a la gran coalición que se venga a formar. Ambas organizaciones aclararon la noticia ante el ruido que causó en las redes sociales esta información, que fue catalogada como una separación. Para 100% Noticias informó Leticia Gaitán. El movimiento campesino será parte de la gran coalición, así lo ratificó Medardo Mairena, quien dijo que no perderán su identidad y no aceptarán encerronas. Este es el reporte del periodista Yeltsin Espinosa Reyes. Unificarse pero sin intereses propios en los diversos sectores de representatividad es el norte del movimiento campesino en este año. Sin embargo, dejaron claro su independencia institucional. Estamos dispuestos que todos los movimientos sociales y políticos nos juntemos, ¿verdad? Una cosa es que nos juntemos de cara a lograr esa unidad que el pueblo de Nicaragua está demandando. Tenemos los puntos de coincidencia y en lo que no coincidimos, pues debemos de apartarlo hacia un lado, pero debemos de luchar por lo que coincidimos, porque aquí sabemos que el régimen está asesinando. Medardo Mairena explica que se puede aceptar la participación de los partidos políticos en la gran coalición una vez se les coloquen todas las cartas sobre la mesa. Muchos de los partidos tienen representación en los territorios al cual nosotros tenemos conocimiento, y con esos territorios nosotros tenemos mucha incidencia, como es el movimiento campesino, y por eso sabemos de que hay su militancia y a la cual hemos estado juntos desde el principio, luchando juntos por la libertad de conseguir la libertad de Nicaragua, y por eso nosotros nos sentimos en familia y nosotros vamos a continuar luchando para que lo logremos juntar todo. Pero eso no significa que vamos a ser absorbidos por ninguna estructura ni por ninguna cúpula, por así decirlo. Nosotros dejaremos bien claras las reglas del juego, cómo nosotros lucharemos juntos. Entre los nuevos aliados del movimiento campesino está el Frente Democrático Nicaragüense, el cual recientemente anunció su retirada de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Nicaragua Actual, Yeltsin Espinosa Reyes. El cardenal Leopoldo Brenes exhortó el pasado domingo a las organizaciones civiles, sociales, políticas y económicas a dejar a un lado sus diferencias y centrarse en la unidad de los nicaragüenses. El cardenal Leopoldo Brenes dijo que existe en la esfera política una fiebre presidencialista. Veamos sus declaraciones. Este 2020 es un año preelectoral. ¿Cuál sería su mensaje principalmente para las organizaciones políticas, teniendo en cuenta pues esta crisis aguda que se ha venido extendiendo en los últimos 2 años? Yo creo que no se estén postulando muchos candidatos porque parece que hay una fiebre presidencialista, ¿eh? Hay un montón de gente que anda haciéndose propaganda y pidiendo apoyos a nivel nacional, a nivel internacional. Yo creo que lo importante es consolidar una unidad de nación y se haga un proyecto de nación, ¿verdad?
no sé, el problema no son personas, ¿verdad?, sino que se tenga un proyecto de cariño, de amor por la patria. Creo que lo importante es que siempre se tenga un proyecto. Continuando con más noticias, los abogados de los defensores del pueblo recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad ante la reelección del general del Ejército Julio César Avilés. Veamos el reporte con Gerald Chávez. El grupo de abogados defensores del pueblo pidió a la Corte Suprema de Justicia en Managua que declare inconstitucional el tercer nombramiento al general Avilés, porque supuestamente viola las normas y procedimientos establecidos en la ley. Estamos hablando que un 19 de noviembre él se pronuncia ratificándolo en el cargo y nombrándolo por 5 años más, cuando eso correspondía el 21 de diciembre, anticipándose, como vemos, muchos días antes para dejarlo en ese cargo. Los defensores del pueblo alegan que en el ejército de Nicaragua hay una desigualdad, porque muchos miembros de la institución castrense no escalan de puestos. Y si nosotros vemos con esto, no ha habido oportunidad para nuevos oficiales. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han tenido que ser retirados muchos oficiales, pero como decimos, los generales no son tocados. Entonces, nosotros hablamos de que hay una desigualdad ante la ley. El renombramiento que hizo Daniel Ortega el pasado 19 de noviembre al general Julio César Avilés como jefe del ejército de Nicaragua para un periodo de 5 años más se da en un contexto de la crisis sociopolítica que continúa sin resolver. Gerald Chávez, Nicaragua Actual. Y con eso haremos una breve pausa, ya regresamos con más noticias. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos con la mejor tarifa. Canjeamos puntos con millas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. En Ópticas Munkel usted encuentra todos los lentes digitales MK que tienen incluido el tratamiento antirreflejos, tan importante ahora con el uso de los aparatos electrónicos. Nos ayuda a disminuir los reflejos de las luces artificiales. Un extraño robo de un cargamento de quesillos denunció la Cámara Nicaragüense de Lácteos Canislac. Los quesillos estaban valorados en $72,000 y el robo afecta a más o menos 600 familias, productoras y colaboradores. Así lo informó Oscar López, director de Canislac. Veamos sus declaraciones. En esa vía se sale exportaciones como carne, ganado en pie, y otros derivados que se están exportando, granos básicos y demás. Consideramos de que es fundamental de que nosotros no permitamos de que esto quede en la impunidad, porque hay muchos empresarios en el rubro de la leche que están muy preocupados. En Nicaragua nosotros tenemos 36 plantas que están certificadas bajo el sistema de inspección del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, todos ellos vinculados a la exportación. De hecho, de las 36, 32 plantas están 100% destinadas a la exportación. Nosotros como sector lácteo hemos representado en los últimos 5 años un promedio de $185 millones en exportación, y consideramos de que es mucho riesgo no dejar claro qué fue lo que sucedió o se esclarezca más bien los hechos dados en el 13 de diciembre. El último estudio de Doing Business 2020 refleja que Nicaragua es el tercer país de América Latina donde hay menos facilidad para hacer negocios. La nación centroamericana solo es superada por Venezuela y Bolivia. Veamos el siguiente reporte con Donaldo Hernández, periodista de La Voz de América.
En 2020, Nicaragua se convirtió en el tercer país de América Latina donde se hace más difícil hacer negocios. Según el más reciente estudio de Doing Business, luego de 2 años de conflicto sociopolítico, la nación centroamericana pasó a ocupar la posición número 142. En el 2017 estábamos en el puesto 127, hemos retrocedido 15 peldaños, digamos, ¿verdad? Obviamente tiene que ver con la crisis política. Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, explicó a La Voz de América que la ruptura entre el gobierno y el sector privado durante el estallido social ha ahuyentado la inversión extranjera. Se ha interrumpido la relación sector público-sector privado. Entonces ese diálogo, esa comunicación le está costando al país desde el punto de vista de los indicadores de hacer negocio. Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa culpa al sector empresarial del deterioro económico y la falta de inversión en el país. Ellos le echan la culpa al gobierno. El gobierno no dice nosotros que promovimos un golpe de Estado que dijera la empresa privada junto a otros partidos políticos quisieron arrebatarle el poder al pueblo, lógicamente nos provocó una crisis. El estudio Reporte de Facilidad de Hacer Negocios de Doing Business destaca que en complejidad para hacer negocios, Nicaragua solo es superada por Venezuela y Bolivia en América Latina. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para 100% Noticias. La Organización Católicas por el Derecho a Decidir informó que en el 2019 se cerró con 63 femicidios. Managua, Matagalpa y Jinotega encabezan la lista de los lugares donde se registran más casos de violencia hacia las mujeres. Veamos el siguiente reporte con Héctor Rosales. El 2019 cerró con un total de 63 femicidios en Nicaragua, que dejaron lamentablemente 65 huérfanos. La mayoría de las víctimas son jóvenes cuyas edades comprenden entre los 18 a 25 años. En dicho rango de edad se reportan 18 femicidios y de 26 a 34 años se reportan 16 casos. Esa cifra de 63 femicidios, que de por sí ya es alarmante, podría ser inclusive muchísimo más por la falta de información, pero también esta es una lectura que te da del nivel de desprecio hacia la vida de las mujeres, los niveles de misoginia que todavía persisten y la violencia institucional. Marlene Sierra del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos considera que esta cifra evidencian claramente la falta de protección que el Estado brinda a las mujeres y asegura que muchas ponen denuncias en la policía, pero esta institución las rechaza. No es cierto, o sea, estas cifras te evidencian claramente la falta de protección que el Estado y la responsabilidad que debería de tener el gobierno Ortega Murillo acerca de proteger la vida de las mujeres. O sea, no hay tal, digamos, protección, a pesar de que ellos pregonan de que sus políticas de género, que la prioridad es la vida de las mujeres, todo lo contrario. O sea, esto te demuestra de que no hay una atención específica a la problemática. Es más, las cifras mismas son maquilladas para tratar de disminuir y muchos. De los 63 femicidios, 25 casos fueron perpetrados por su pareja, 11 por desconocidos, 10 por conocidos, 7 por sus exparejas y 4 por familiar. Hasta la fecha, 10 agresores han sido detenidos, 31 se encuentran prófugos, 5 han sido sentenciados, 7 se suicidaron y 1 fue asesinado. Les informó Héctor Rosales. Tal y como le informamos al inicio de esta transmisión, Irán atacó con decenas de misiles una base en Irak, donde se encontraba una base estadounidense. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó la operación en nombre de el Martin Qasem Soleimani, muerto la semana pasada en un operativo de Bagdad. El objetivo fueron al menos 2 bases militares que albergaban a tropas estadounidenses. Las imágenes fueron distribuidas a través de una cadena iraní, Fars, quien ha distribuido este video donde se observa el lanzamiento de estos misiles
que destruyen estas bases donde se encontraban militares estadounidenses. Según la información que están destacando medios internacionales como Infobae, la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump se encuentra siguiendo las noticias sobre el ataque aéreo. Somos conscientes de los informes de ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak. El presidente ha sido informado y está monitoreando la situación de cerca y consultando con su equipo de seguridad nacional, expresó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham. También se señala que minutos más tarde el Pentágono informó que Irán había lanzado más de una docena de misiles contra objetivos estadounidenses y de la coalición en Irak. Está claro que esos misiles fueron lanzados desde Irán y que alcanzaron al menos 2 bases militares iraquíes que albergan tropas de Estados Unidos en Al-Assad y en Erbil. En ese sentido, Jonathan Hoffman, vocero del Departamento de Defensa de Estados Unidos, indicó que la nación tomó todas las medidas apropiadas para salvaguardar a su personal y que las bases que albergan tropas estadounidenses en Irak han estado en alerta máxima debido a las afirmaciones de Teherán de atacar a Washington en respuesta por la muerte de Soleimani. Los valientes soldados de la Unidad Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní lanzaron un ataque exitoso de decenas de misiles contra la base militar de Al-Assad en nombre del mártir Qasem Soleimani, confirmaron las autoridades militares iraníes a través de un comunicado. En el mismo llaman a Estados Unidos a no responder si no quieren una respuesta aún mayor. En esa comunicación oficial, la Guardia Revolucionaria suma una advertencia a Israel y en general a los aliados de Estados Unidos en la región. Advertimos a los países aliados de Estados Unidos que si lanzan ataques desde sus países contra Irán serán objeto de represalias en una reacción espejo con lo hecho por Trump tras la operación militar que terminó con la vida de Soleimani la semana pasada. El representante del líder supremo ante las fuerzas militares iraníes, Saed Halili, compartió en su cuenta en Twitter una bandera iraní. El presidente iraní Hassan Rouhani ha advertido ese martes a su homólogo francés Emmanuel Macron que los intereses estadounidenses en Medio Oriente están ahora en peligro tras la muerte del general en un ataque en Irán. Estados Unidos debe saber que sus intereses y su seguridad en la región están en peligro y no pueden escapar a las consecuencias de este gran crimen, declaró Rouhani en conversación telefónica con el presidente francés Macron. Siempre en noticias internacionales, Juan Guaidó y 100 diputados opositores lograron entrar este martes al Parlamento. En Venezuela, Guaidó se juramentó como presidente luego del autonombramiento de Luis Parra como presidente de la Asamblea. Estados Unidos advirtió que tomará medidas si Nicolás Maduro ordena captura hacia Guaidó. Veamos el siguiente reporte con la agencia internacional AFP. En nombre de los que no tienen voz, en nombre de esas madres que lloran a sus hijos en la lejanía, Juan Guaidó se juramentó el martes como presidente del Parlamento de Venezuela por un año más. Lo hizo en una accidentada sesión en el Palacio Legislativo, sin luz eléctrica y tras lograr burlar a militares que trataron de impedir su entrada. No hablar de muerte sino de vida en Venezuela. En nombre de Venezuela, juro cumplir con los deberes de presidente encargado y buscar solución a la crisis para vivir con dignidad, prosperidad y recuperar la normalidad en Venezuela. A su llegada a la sede del Congreso, efectivos de la Guardia Nacional le impidieron el paso a Guaidó, quien finalmente logró entrar a empujones. En tanto, el diputado rival Luis Parra, autoproclamado el domingo presidente del Legislativo con el apoyo del chavismo, presidió justo antes otra sesión. A la llegada de Guaidó partió del hemiciclo. Parra asegura que 81 diputados de los 167 que componen el Parlamento aprobaron su postulación. El presidente Nicolás Maduro lo reconoció como líder parlamentario. Paralelamente, Guaidó había sido ratificado el domingo como jefe del Parlamento con 100 votos de diputados opositores.
en una sesión que tuvo lugar en las instalaciones de un periódico. Al frente del legislativo, Guaidó se proclamó en 2019 presidente encargado de Venezuela y fue reconocido como tal por medio centenar de países que aseguran que Maduro se religió en el cargo en comicios fraudulentos. Estados Unidos, la Unión Europea y aliados regionales como Colombia o Brasil le renovaron su respaldo. Washington dijo incluso que tomará medidas si Guaidó es detenido por las fuerzas leales a Maduro. En noticias nacionales, el analista político Eliseo Núñez aseguró que el mandatario sandinista Daniel Ortega buscará ese año desesperadamente oxígeno para las finanzas del Estado, con lo cual mantiene a sus bases. Veamos el siguiente reporte de Radio Corporación para 100% Noticias. El presidente Daniel Ortega seguirá en este año 2020 buscando maneras para oxigenarse económicamente. Es el criterio del analista político Eliseo Núñez. Ortega no está apostando a que la economía funcione, está apostando a extraer de la economía maltrecha, ya de los bolsillos maltrechos de los nicaragüenses, la cantidad de dinero suficiente para pagarle a sus empleados públicos, porque son los únicos votos fieles que le quedan. Son los que pueden mandar a las rotondas, mandar a las caminatas, mandar a andar de arriba abajo en sus visitas de barrio. Esa es su meta, mantener la planilla estatal. Si el país se recupera o no se recupera, eso es algo que a él le importa poco. Él quiere mantener la planilla estatal, mantener a su gente pagada. A lo largo de 40 años, la economía siempre ha sido una debacle para el orteguismo. Que vota a Ortega en el 90 no es el servicio, no es la guerra en sí, es la economía. Ortega se convirtió en un problema puntual para quienes tenían hijos de 17 años, tenían gente en la guerra. En un problema puntual para quienes eran opositores y tenían la represión y la censura. Pero era un problema masivo para quienes no podían acceder a tener dinero para comprar una libra de arroz, una libra de frijoles, para quienes no podían comer porque no había en el CDS del barrio la comida. Entonces Ortega perdió más votos por la economía que por la guerra misma. Ante esto, Núñez destaca que debe continuar o incrementar la presión internacional hacia el gobierno de Ortega, acompañada con estrategias de movilización por parte de sectores opositores que protestan. Este fue un reporte de Gerald Mayorga de Radio Corporación para 100% Noticias. Invierta en la libertad de prensa apoyando al periodismo en resistencia, porque no aceptamos la censura ni nos someteremos a ella. En esta transmisión usted encontrará el link que lo redireccionará a nuestra cuenta en PayPal, porque cada aporte cuenta. Recuerde también suscribirse a nuestro canal en YouTube si hay Noticias Nicaragua y activar la campanita de notificaciones, o bien puede informarse en nuestra página web www.ciennoticias.tv. Gracias por habernos acompañado. Los dejamos con nuestros principales titulares. Alianza Cívica y Unidad Azul y Blanco se separan para redefinir sus roles y buscar la gran coalición. Ambas organizaciones aclararon que eso no significa ninguna división y conflicto. Movimiento Campesino será parte de la gran coalición sin perder identidad y sin aceptar encerronas. Canislac denunció el robo de un cargamento de quesillos valorados en $72,000. El extraño robo del contenedor afecta a 600 familias productoras y colaboradores. Abogados defensores del pueblo recurren por inconstitucionalidad ante nombramiento de Julio César Avilés como jefe del ejército. 63 femicidios en el 2019, reporta Católicas por el Derecho a Decidir. Managua, Matagalpa y Jinotega encabezan la lista de lugares donde se registran más violencia hacia las mujeres. Juan Guaidó y 100 diputados lograron entrar a empujones a la Asamblea y se juramentó como presidente del Parlamento venezolano.